jóvenes del verano San Marcos de la Academia APU. Muy buenas tardes. Les saluda el profesor Juan Yucra de Historia Universal para pues una clase más eh, de la historia del mundo. En este caso, hoy vamos a hablar sobre los romanos. ¿Sí? Los romanos. Muy bien. Pero antes había una tareita que teníamos que resolver. Así que dejamos por un momento Roma y nos ubicamos acá. A ver, recuerdan que la semana pasada habíamos estudiado a Grecia y habíamos resuelto unas preguntas. Muy bien. Les habíamos dejado una tarea domiciliaria. 5 preguntitas para que ustedes resuelvan en casa. ¿Ya? Entonces, asumo que lo han hecho y que tienen una clave. Así que pueden compartir su clave, muchachos, por el chat, ¿no? Por micrófono. Vamos a confirmarles sus respuestas, entonces. ¿Ya, chicos? Muy bien. Recordamos que la semana pasada estudiamos a los griegos. ¿Recuerdas? Que vivieron en distintas ciudades como Atenas, Esparta, pelearon contra el imperio persa en las guerras médicas, se pelearon entre ellos en la guerra del Peloponeso, hasta que fueron dominados por macedonios y después por los romanos. En esta pregunta inicial nos dicen, pues, ¿qué territorios abarcaron los antiguos griegos? ¿Qué territorios? ¿Mm? ¿Cuáles eran esos territorios? ¿Ah? A ver, la respuesta, chicos, ¿dónde están sus respuestas? Vamos, ahí están los valientes. ¿Ya? Buenas tardes. ¿Qué tal, Flores? Dice, la C. Mm, la C. ¿Ya? ¿Alguna otra respuesta? La D. Ujú. Vamos a verlo juntos, ¿ya? Como hay duda, vamos a recordar Grecia, ¿ya? Ahora me dicen la B. ¿Ya? Chicos, hasta ahora no le están atinando. ¿Ya? A ver, para eso voy a entrar acá. Esto es lo que estudiamos la semana anterior, ¿sí? Grecia. Un ratito, ¿ya? Solo para recordar, ¿ya? A ver, acá habíamos estudiado este mapa. Los griegos vivieron en toda esta zona de color anaranjado, color, bueno, medio rojo. Ahí está. ¿Cómo le habíamos llamado a este territorio? Esta parte de acá. Le hemos llamado la península balcánica. Los griegos vivieron en la península balcánica. Pero también los griegos se expandieron y vivieron en las tantas islas que se encuentran en el mar Egeo, que se encuentra aquí. ¿Ya? Y también ocuparon las costas de Asia Menor, donde actualmente queda el país de Turquía. Allí también habían griegos. Y al sur de Italia también llegaron griegos. A esta parte, sur de Italia, se le conoce como la Magna Grecia o la Grecia Magna. Entonces, en toda esta zona encontramos griegos en la antigüedad. ¿Está bien? Entonces, si recordamos esto, podemos ya abandonar esta parte, esto ya lo hemos estudiado, regresamos a las preguntas, y ahora sí, ¿en qué territorios se encontraron los antiguos griegos? Pues en la península balcánica, sí, en las islas del mar Egeo, también, en parte de Asia Menor y Magna Grecia, también. Entonces, estuvieron en todos esos lugares. Claro. Entonces, algunos chicos dijeron, ya, pues el punto 1 está bien y el punto 2, entonces yo marco la B. Otro dice el punto 1 y el punto 3 también. La cuestión es que todos estaban bien. Por eso marcamos la A, todos. Bien. En Atenas. Dice que en Atenas había una clase social dueña de grandes tierras y tenían todos sus derechos. ¿Cómo se llamaban a ellos?
Y en Esparta también había una clase social dueña de grandes tierras. ¿Cómo se llamaban ellos? ¿Recuerdas? Dijimos que tanto en Atenas como en Esparta habían distintos grupos sociales. Pues, ¿cómo se llamó el que estaba arriba en Atenas y el que estaba arriba en Esparta? ¿Ah? ¿Cómo se llamó? ¿Mm? Ya, uno dice, seguramente atenienses. Ya, pero hay que ver también que la otra parte es correcta. En Esparta no habían metecos, habían periecos. Entonces, la B, que puede ser obvia porque es atenienses, no es la respuesta. ¿Ya? Ahora ya me están contestando. A ver, me dicen la C, me dicen la D. ¿Ya? A ver, Tomaya, Zaira, Gabriela, Trejo, estoy de acuerdo con ustedes. La respuesta es la D. La D. Así es, al sector que estaba arriba en Atenas le hemos llamado Eupátridas. ¿Ya? Y el que estaba arriba en Esparta le hemos llamado Espartiatas. ¿Sí? Si no, lo recordamos, pues. ¿Ya? Ustedes tienen estos materiales. Ahí está, Esparta. Esparta, ¿quiénes mandaban? Estos hombres. ¿Y estos hombres cómo eran llamados? Espartiatas. Ahí están, ¿no? Esos guerreros. Muy bien. En el caso de Atenas, vamos a buscar Atenas ahora. Hay debajo de los espartiatas, en Esparta, habían periecos y habían hilotas. ¿Sí? En el caso de Atenas, en Atenas, la gente que estaba acá con todos sus derechos eran los ciudadanos llamados atenienses, sí, pero también le podemos llamar eupátridas, como acá está mencionado, eupátridas. ¿Ya? Y debajo estaban los metecos, que no eran ciudadanos, y los esclavos. Muy bien. La siguiente, la 3. En Esparta, las criptias servían para reducir el número excesivo de, acabamos de ver que en Esparta habían espartiatas, que eran los ciudadanos guerreros, habían periecos, que eran los comerciantes, artesanos, libres, y habían hilotas, que eran los, entre comillas, esclavos. Ellos pertenecían al Estado y eran muchos. Decíamos que por cada un espartano verdadero podían haber 20 hilotas. Si su número seguía creciendo, pues eran una amenaza para los espartanos. Por eso, ¿qué cosa hacían de tiempo en tiempo? Criptias, cacería de hilotas, para reducir su número. ¿Ya? Por eso vamos a marcar en esta 3 hilotas. ¿Ya? Cuidado con escuchar otra cosa. ¿Ah? Dije hilotas, no, ¿ya? Eso que por ahí alguien ha escuchado mal. Muy bien. El Erecteión es un monumento arquitectónico de... Esto recuerdo fue una pregunta de admisión ya antigua, de cuando yo postulaba a la universidad. Pues, ¿dónde queda el Erecteión? Alguien dirá, pues, por simple lógica, que si este material, si esta clase fue sobre el tema Grecia, pues la respuesta es Grecia. Ya, pero para los que se han olvidado, pues, vamos a ver esas construcciones, ¿ya? A ver, acá está. Acá está el Erecteión. Ahí está. Este que tiene columnas en forma de mujer. Columnas llamadas cariátides. Y acá hay otro templo llamado Partenón, que está cerca al Erecteión. Estas columnas o estas construcciones pertenecen a Atenas. Y Atenas es una ciudad de Grecia. ¿Ya? Facilito. Entonces, marcamos Grecia. La última, creo que la más difícil. A ver. Recuerden ustedes, los griegos, ¿cómo vivieron? Juntos
en un solo estado, con un solo gobernante, o dispersos en varias ciudades, donde cada ciudad tenía su propio gobernante. ¿Cómo era? ¿Lo primero o lo segundo? ¿Cómo era en Grecia? Pues lo segundo, ¿sí? Lo segundo. Una razón para que, correcto, Saori, el segundo, una razón para que existan polis fragmentadas, es decir, ciudades separadas, y no unificación, era la geografía, que las cadenas montañosas hacían que las ciudades estén separadas unas de otras, estén separadas. Entonces, eso limitaba, evitaba, en todo caso, que las ciudades terminen uniéndose. La geografía nos puede separar, ¿no? Nosotros tenemos una cordillera de los Andes, que hace que sea difícil que podamos llegar caminando de acá de la costa, pues, ¿no? A la sierra, ¿no? En ese tiempo ellos caminaban, no como nosotros, pues, que vamos en bus, en avión, inclusive, ¿no? Pues era difícil. Así que la geografía influyó para la fragmentación de las polis. Recuerda que decimos polis a las ciudades-estado griegas. Bien, entonces estas son las respuestas de esta domiciliaria. La próxima sí lo hacen ustedes solitos, ¿ah? Me van a dar las claves, ¿ya, chicos? Muy bien. Entonces dejamos esto. Luego volvemos con las preguntas de Roma. Estas son de Roma. Vamos a el tema de Roma. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Los romanos vivieron pues hace 2000 años aproximadamente atrás. Un montón de tiempo. Pero nos han dejado muchas cosas. Cosas que hasta ahora utilizamos o vemos como lo que está en pantalla. Acá en pantalla observamos una construcción romana de hace 2000 años. La gente entraba aquí, era entrada libre, la gente se sentaba y en el interior había un espectáculo que los romanos gustaban de ver. En su interior luchaban los gladiadores hasta la muerte. Este escenario, donde se dieron las más importantes luchas entre gladiadores en la antigua Roma, ¿cómo se llamó? Se llamó el Coliseo Romano. Actualmente, este Coliseo es considerado una de las 7 maravillas, no de las antiguas maravillas, sino de las que fueron elegidas no hace mucho, junto con Machu Picchu. Ahí está el Coliseo Romano, que a pesar que han pasado casi 2000 años, sigue de pie. Bueno, deteriorado, ¿no? Obviamente, pero está de pie. Un museo para ya nuestra época. Así que chicos, cuando vayan a Italia a pasear, pues, ya pasen por Roma, pasen por el Coliseo. Muy bien, y así como esta obra, hay otras que han sobrevivido de la antigua Roma y también otros elementos, como el derecho romano. Nuestras leyes se basan en las leyes que los romanos dejaron. Y así hay herencias como los municipios, los gobiernos municipales, de alcaldes, pues los romanos comenzaron a tener este tipo de organismos municipales, ¿no? O nuestro idioma, bueno, el castellano que hemos heredado de los españoles, pues surgió a partir de la lengua romana, el latín. ¿Sí? Muy bien, entonces Roma nos ha heredado diferentes cosas, así que es justo conocer pues la historia de los romanos en el pasado. Una historia muy amplia, por cierto, porque Roma existió como civilización pues unos 1700 años, 1800 años. Y es difícil pues estudiar Roma en solo 1 hora y media, ¿no? O 2 horas, ¿ya? Pero vamos a ver pues lo más importante de Roma, lo que nos puede
venir en un examen de admisión, ¿no? Ajá, muy bien. Roma, entonces. Ya en un ciclo anual, los esperamos pues en un ciclo más largo, como un ciclo anual o semestral, pues allí sí haríamos pues 3 clases de Roma, ¿no? Para poder estudiarlo más tranquilamente. Ok, muy bien. A ver, cuando hablamos de Roma y también de Grecia, de Egipto, de Mesopotamia, pues tenemos que ubicarnos en la edad antigua o la antigüedad. Y en esa antigüedad existieron muchas ciudades. En Mesopotamia, ¿recuerdas? Babilonia, Nínive, Ur. En Egipto estaba Memphis, Tebas. En Grecia, Atenas, Esparta, Corinto. Pues muchas ciudades en la antigüedad, pero una de ellas fue la más poderosa, Roma, ¿sí? La más poderosa de la antigüedad, la más grande del pasado. Tanto así que cuando cayó Roma, se considera que es el fin de la antigüedad, el fin de la edad antigua. Roma cayó en el año 476 después de Cristo y su caída marca el final de la edad antigua y el inicio de la edad media. Entonces, la caída de Roma pues marca un antes, un después en la historia universal, sobre todo para los europeos. Muy bien, Roma fue el centro, la capital de la más grande civilización esclavista de la antigüedad. Así es. Así como los griegos recogieron elementos de los pueblos de Asia para enriquecer su cultura, los romanos tomaron la cultura de los griegos y del resto. Entonces, los romanos son los que llegaron a crear una riqueza, una cultura la más rica, ¿no? Obviamente tomando herencias de los pueblos anteriores. Y también esclavista porque Roma fue la sociedad más esclavista con el tiempo, ya que sus conquistas le permitieron tener una masa de esclavos tremenda, inclusive los esclavos hasta se van a rebelar contra Roma por lo que van a sufrir, ¿no? Como la famosa rebelión de Espartaco. Espartaco no es de Esparta, por si acaso, ¿no? Luego mencionamos más sobre Espartaco. Bien, y a todo esto, ¿dónde queda Roma? Muy bien, a ver, aquí vemos a Roma. ¿Ya? Ahí está Roma. Ya me ha sido costumbre utilizar un mapa de internet, pues, para poder ubicarnos, ¿no? Así es. Entonces, ¿en qué parte del mundo nos ubicamos? Aquí. Entonces, estamos en el continente europeo, ¿sí? Acá está Francia, España, Inglaterra, Alemania. Aquí está Italia. Ahí está. Actualmente, la capital de Italia es Roma, ¿sí? Por esa gran herencia que tienen los italianos. Los italianos son descendientes de los romanos. Así que Roma lo ubicamos acá en el centro de Italia. Italia, como sabemos, tiene una forma curiosa. Parece una bota. A esta bota le llamamos la península itálica. Allí ubicamos a Roma. ¿Sí? Ahí está Roma. Al frente está el mar Tirreno. Más allá está el mar Mediterráneo. También hay 3 grandes islas que se encuentran cerca, la isla de Córcega, Cerdeña y Sicilia. Muy bien, ahí está, Roma. ¿Sí? Una gran ciudad, pues una ciudad moderna en nuestro tiempo. Ahí está. Muy bien, seguimos abriendo, vamos a llegar hasta el mismo Coliseo probablemente, ¿sí? Por acá estamos viendo el Coliseo romano, ¿no? ¿Sí? Esta construcción que lo vemos desde arriba es el Coliseo romano, ¿no? Ok, bien chicos, entonces ya sabemos la ubicación de Roma, ¿sí? Uy, ¿qué estoy haciendo? Mejor dejamos esto, ya nos hemos ubicado. Volvamos a nuestras diapositivas. Muy bien. A ver, entonces,
decimos que Roma se encuentra en el Valle del Tíber. Valle del Tíber. Ah, es este río. Acá está el río Tíber. Roma está atravesada por un río, el Tíber. ¿Ya? Entonces se encuentra en el Valle del Tíber. ¿Qué más? En la península itálica, en el sur de Europa. Muy bien. ¿Y quién fundó Roma? ¿Cómo es que surgió Roma? Pues su fundador fue Rómulo, un personaje legendario. ¿Qué significa eso? Que Rómulo no sabemos si realmente existió, porque es el personaje de una leyenda. Y sabemos que las leyendas son relatos que pueden tener una base real, pero pues envuelto de cosas fantásticas, de cosas pues que no son reales. Entonces, Rómulo es un personaje legendario a quien se le atribuye la fundación de la ciudad de Roma, Rómulo. ¿Ya? Igual que, por ejemplo, Manco Cápac para el Cusco. Manco Cápac, el primer inca, pero a Manco Cápac lo conocemos a través de una leyenda también. ¿Existió Manco Cápac realmente? Sí, profe, en mi lámina de incas aparece Manco Cápac. Eso no es una prueba, ¿no? Son personajes legendarios, normalmente los que fundan ciudades, civilizaciones. Asumiendo que Rómulo existió, entonces decimos que la historia de Roma empieza cuando Rómulo funda esta ciudad en el año 753 antes de Cristo. ¿Ya? Muy bien. Rómulo, según la leyenda, fue hijo de Marte. Marte es el dios de la guerra de los romanos. Los griegos le dicen Ares a Marte. Y la madre de Rómulo era Rea Silvia, una princesa de una ciudad llamada Alba Longa. ¿Qué había ocurrido? Que Rea Silvia había sido encerrada en un templo, pero así encerrada llegó a tener amoríos con el dios de la guerra, el dios Marte. Y ella, pues, salió embarazada y dio a luz a un par de gemelos, a Rómulo y a Remo, su hermano. Muy bien, pero ¿quién lo encerró? El malvado Amulio buscó la muerte de estos pequeños. Así que fueron colocados en el río Tíber, en una canasta, ¿ya? Para que, bueno, pues ya el destino vea, pues, qué pasa con ellos. La leyenda nos dice que cuando los bebés estaban en el río Tíber, en esa canasta, fueron salvados por una loba llamada Luperca, ¿ya? Muy bien, en honor a esto, cuando ustedes visiten Roma, ojalá, pues van a ver esta estatua, la loba del Capitolio, donde se representa a la loba y a Rómulo y Remo, que están siendo amamantados por ella. Entonces, la leyenda nos dice que los bebés sobrevivieron gracias a una loba que supuestamente mandó su padre, el dios de la guerra, ¿no? Y así sobrevivieron. Más adelante liberaron a su madre, se vengaron de quien quiso matarlos. Muy bien, pero también decidieron fundar una ciudad para ellos, para ellos. Así que fueron al río Tíber, donde supuestamente, ¿no?, la loba los había salvado, y decidieron fundar allí una nueva ciudad, Roma. ¿Ya? Pero solo uno podía hacerlo, ya que solo uno podía ser el rey. Así es. Hicieron una competencia que los dioses decidan. Aquel que vea más aves en el cielo, porque los dioses lo han elegido, será el fundador de Roma. Cuentan que Rómulo le preguntó a su hermano Remo, ¿cuántas aves ve en el cielo? Y Remo contestó que 6 aves revoloteaban pues en el cielo. Rómulo contestó que veía 12 aves. Puede que Rómulo le haya engañado a su hermano. Rómulo ganó el derecho a fundar la ciudad porque vio mayor cantidad de aves, supuestamente. Así es. Rómulo entonces funda la ciudad y como a su hermano Remo no le gustó
e incumplió las normas que estableció Rómulo, Rómulo terminó matando a Remo, ¿correcto, Arellano? Ya, Rómulo elimina a Remo y así se convierte pues en, ¿no?, en el único gobernante de Roma. Entonces, esta leyenda nos pone cosas fantásticas, ¿no?, que no son reales, que dioses, que lobas, ¿ya? Bien, entonces decimos que la leyenda no hay que tomarlo como cierto todo, ¿ya? Vamos a asumir nada más que Rómulo fue el fundador de Roma. Entonces, ¿para qué se hace una leyenda? Pues la importancia de una leyenda es el poder justificar el poder. ¿Cómo así? Con el tiempo, los romanos, es decir, los descendientes de Rómulo, van a dominar a muchos pueblos de la antigüedad. ¿Y cómo justificas ese poder de los romanos sobre el resto? Pues los romanos dirán, es que nosotros tenemos en nuestra sangre la sangre del dios Marte, el dios de la guerra. Llevamos en nuestra sangre, pues, la sangre de princesas, de reyes, ¿ya? O del guerrero Eneas, que fue un troyano que sobrevivió a la caída de Troya y que llegó, pues, posteriormente a Italia, y que de él desciende Rea Silvia y también Rómulo, por lo tanto. Así que los romanos lo que hicieron fue engrandecer sus orígenes para poder justificar su dominio que tenían sobre otros pueblos con el tiempo. Muy bien, ahí está. Listo. Entonces, Rómulo y aquellos hombres que le acompañaron en la fundación de Roma dejaron hijos, una descendencia. A esa descendencia, ¿cómo le llamamos? Los patricios, ¿ya? Los patricios eran la nobleza de Roma. Hay una nobleza y un pueblo. Al pueblo le decimos plebeyos. ¿Por qué los patricios eran la nobleza? Porque ellos eran los descendientes de los fundadores de Roma. ¿Sí? Entonces los patricios dirán, pues, pero nosotros descendemos de Rómulo, del fundador. Por lo tanto, nosotros somos los que debemos de tener todo. Las tierras, los esclavos, los cargos de gobierno, todo, ¿no? Todos los derechos. Y en efecto, los patricios tenían todos los derechos. Eran la clase dominante en Roma. ¿Ya? Ahí están. Ellos ocupaban los cargos de gobierno, dueños de grandes tierras y también dueños de esclavos para que trabajen esas tierras. El negocio de los patricios era ser dueños de cada vez más tierra y esclavos. Se volvieron terratenientes. ¿Está bien? Y ocupar el gobierno. Muy bien, acá vemos a una parejita de patricios, bien vestidos. Ese traje que usa ese hombre, pues, ese traje blanco con partes de púrpura, era la ropa de la élite en el pasado, ¿no? Era la ropa, pues, que debías de utilizar en lugares como el Senado, ahí está, ¿no? Pues la gente pobre, pues, no llegaba a tener, pues, esa calidad, digamos, ¿no?, de ropa. El teñido, por cierto, púrpura no era algo común. En el pasado, el teñido era algo muy raro, ¿no? Y solo lo tenían pues aquellos que tenían plata porque costaba eso. En cambio, la gente común vestía así. A la gente común, ¿cómo le llamamos en la antigua Roma? Le llamamos plebeyos. Ellos eran el pueblo. No tenían linaje. ¿Qué significa eso? Que mientras los patricios decían, yo desciendo del mismísimo Rómulo, pues los plebeyos no podían decir lo mismo. Porque, a ver, cuando Roma fue fundada, ¿ya? Con el tiempo llegó gente de afuera a Roma. Esa gente de afuera eran extranjeros para los romanos. Pero esos extranjeros tuvieron hijos también en Roma, tuvieron descendencia. Entonces, esa descendencia es la que se convierte ahora en los plebeyos. Entonces, los plebeyos no descienden de los fundadores de Roma, sino de otros que llegaron con posterioridad. Así que ellos no tenían linaje en el sentido de que ellos no podían decir yo desciendo también o mi antepasado fue un fundador de Roma.
Estos plebeyos no eran ciudadanos inicialmente. ¿Qué significa ser ciudadano? Significa tener pues todos los derechos, incluidos los derechos políticos, el poder participar en las decisiones de la ciudad, el poder elegir, ser elegido, cosa que los plebeyos no podían inicialmente. Pero los plebeyos lucharon a lo largo de esta historia romana para tener los mismos derechos que los patricios y con el tiempo lo consiguieron. Los plebeyos seguían siendo más humildes en riqueza, pero llegaron a ser iguales ante la ley que los patricios. Totalmente no, pero hicieron grandes avances para ser iguales con ellos, los plebeyos. Muy bien, y más abajo tenemos a los esclavos, el grupo numeroso, la clase más explotada. Los esclavos, como sabemos, provenían de las guerras principalmente, como este hombre que está encadenado por ese soldado romano, pues ese es un esclavo traído de alguna guerra y luego será vendido pues en algún mercado para que algún patricio lo compre pues y lo sume a los esclavos que ya tienen. O el Estado podría hacerse cargo de los esclavos para que trabajen pues en cosas que el Estado quiere, ¿no? Las minas tal vez que tiene, etcétera. ¿No? Nos vemos así una sociedad desigual, esclavista en la antigua Roma. Muy bien. ¿Qué más? Periodos. A ver, aquí observamos que Roma pasó por 3 periodos a lo largo de su historia. La monarquía, la república y el imperio. Ahí están. Entonces, esto lo ponemos para que ustedes se den cuenta que el imperio romano no es toda la historia de Roma, es solo la última parte. ¿Ya? Porque Roma inicialmente fue una monarquía, luego una república. El imperio recién surge en la parte final, en los últimos 500 años. Pero Roma ya había existido 700 años antes de ser un imperio. ¿Ya? Entonces son 3 periodos. Y recordemos el orden. Primero fue la monarquía. ¿Qué significa monarquía? Pues mona viene de mono, que significa uno. Una monarquía es el gobierno de uno. Ese uno es llamado rey o monarca. Entonces, en la monarquía habían reyes. ¿Quién fue el primer rey? ¿Quién fue, chicos? El primer rey fue, por supuesto, Kevin, Rómulo. Así es ahora, Rómulo. Bien, en la república es diferente. En la república no hay reyes. Entonces, ¿quién gobierna? Pues, a ver, nosotros somos una república. El Perú es una república. ¿Ya? Y los que somos mayores de edad vamos a ir a elegir al siguiente presidente y congresistas. Hemos elegido antes alcaldes. En una república se elige al gobernante, a los que ejercen el poder. Igual va a ocurrir en la República Romana. Los romanos, en asambleas llamados comicios, van a elegir autoridades. Esas autoridades no eran reyes, porque los reyes gobiernan de manera vitalicia, están de por vida. Pero las autoridades en Roma no eran así durante la República. Más adelante viene el imperio. Y en el imperio, una persona volvió a tener el poder total. Le vamos a llamar emperador. ¿Ya? Entonces vemos que fueron 3 etapas con características propias. Perdón. Vamos a empezar con la monarquía, ¿ya? Que duró, como vemos, unos 250 años aproximadamente. Ahí está la monarquía. ¿Ya? Algo rápido porque este tiempo, el de la monarquía, es cuando Roma todavía era una ciudad más, entre tantos otros que habían en la antigüedad. Roma aún no dominaba. A ver, llamamos monarquía romana al primer periodo de la historia de Roma. Se inició con la fundación de Roma en el 753 a.C. por Rómulo. Muy bien, el poder se centró en un rey. Este rey era elegido por una asamblea
y su poder era vitalicio. Es decir, él era rey de por vida, cosa que caracteriza a un rey, que desde que asume lo es hasta su muerte. ¿Sí? En cambio, un presidente en una república, pues tiene un gobierno temporal de unos años. Muy bien. También había un senado, que era un consejo que reunía a los jefes de las principales familias patricias. Así que ahí están, ¿no? Los hombres más importantes de Roma reunidos en el Senado, y el Senado aconsejaba al rey. Muy bien. Roma era aún un estado débil, rodeado de pueblos más fuertes. Ya, por ahora es débil, pero con el tiempo Roma se hará fuerte e irá derrotando a cada uno de esos pueblos, convirtiéndose pues en la gran potencia de la antigüedad. Durante la monarquía aún no ocurre eso. Roma aún no se expande, aún no domina Roma. ¿Ya? Muy bien. Ahora, entre los reyes que Roma tuvo, vamos a agruparlos en dos dinastías, la latina y la etrusca. La primera dinastía, llamada latina, corresponde a reyes eh, romanos, a reyes originarios de la propia Roma o de algún pueblo que se unió a Roma. Tenemos a Rómulo, a Numa Pompilio, a Anco Marcio, a Tulio Silio. ¿Ya? Muy bien. En cambio, los reyes de la dinastía etrusca no eran romanos propiamente, no eran de origen latino, sino eran un pueblo extranjero. Los etruscos vivían al norte de Italia y durante su expansión los etruscos llegaron a dominar Roma. Entonces, en tiempo de la dinastía etrusca, los romanos estaban gobernados por reyes etruscos, reyes extranjeros. Es como cuando, a ver, en el Tahuantinsuyo, pues la gente estaba gobernada por incas que eran del mismo Tahuantinsuyo. Pero después vinieron los españoles, acabaron con el poder de los incas y ahora serán gobernadores o virreyes españoles los que tengan el control, ¿sí? Extranjeros. Igual ocurrió así en Roma. Estos reyes etruscos fueron Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Vamos a destacar a dos de ellos. A Tarquino el Antiguo para empezar. Ahí está. A Tarquino el Antiguo se le atribuye dos obras importantes. Uno, la cloaca máxima, que vemos acá en esta imagen. La cloaca máxima. Esto que vemos en la imagen era una parte de un sistema que podemos llamar hoy alcantarillado o de desagüe. La cloaca máxima tenía como función, digamos, llevar el agua en exceso que se encontraba en los alrededores de Roma. El territorio era muy pantanoso, por las lluvias, era necesario sacar el exceso de agua. Así que la cloaca máxima va a permitir eso, que ese exceso de agua llegue al río Tíber y del río Tíber al mar. Y así se deshacen de los pantanos y Roma puede crecer en tamaño. Las ciudades tienen que crecer. La cloaca máxima. ¿Ya? Entonces, esto fue parte de una modernización, digamos, de la ciudad de Roma. Otra obra destacada es esto de acá, el circo romano. Ahí está. ¿Ya? Claro que con el tiempo esto fue remodelando, se fue mejorando, pero el circo se remonta a tiempo de la monarquía, a tiempo de Tarquino el Antiguo. Como vemos, el circo contiene una pista en su interior, ¿ya? Ovalada. ¿Y qué pasa? Que los romanos y otros pueblos se presentan aquí con sus caballos, como vemos en esta imagen, con cuadrillas de caballos. Y lo que hacen es competir. Avanzan, pues, ¿no? Dan vueltas en este circo. Entonces, ¿qué era el circo? Pues era un lugar donde los romanos pues competían con caballos y donde la gente iba a divertirse y apostar viendo esas carreras.
en el circo se daba la carrera de caballos. Por eso, ¿con qué lo podemos comparar en nuestro tiempo? ¿Con qué? Con los hipódromos, ¿sí? Acá tenemos un hipódromo en Monterrico, pues podemos compararlo con eso, con un hipódromo. ¿Ya? Y esta carrera de caballos era como el deporte nacional de Roma. En ese tiempo pues no existía el fútbol, no existía el básquet, el vóley. Así que tenían la carrera de caballos. ¿Ya? Esta imagen la saqué de una película, Ben-Hur. Tal vez hayan visto en Semana Santa. Muy bien, ahí está el circo. ¿Ya? Muy bien. Y como hemos visto ya el Coliseo, no vayan a confundirse, ¿ah? Entre circo y Coliseo romano. En el Coliseo, que es lo que estamos viendo ahora en pantalla, acá no se daba la carrera de caballos. Acá peleaban los gladiadores. ¿Dónde corrían los romanos en caballos? En el circo. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. La monarquía tuvo como último rey a Tarquino el Soberbio, que era un etrusco también. Este rey fue un déspota, su nombre nos lo recuerda, es soberbio. Ese Tarquino hasta fue acusado de la violación de una patricia romana. Tarquino el Soberbio, pues cayó por una rebelión de romanos. Los romanos se levantaron cansados de este rey y cansados pues de el dominio etrusco sobre los romanos. La rebelión lo dirigió un hombre llamado Junio Bruto. ¿Ya? Sí, se llamaba Bruto. Así que decimos, ¿no? Manera de broma, que Tarquino cayó, ¿ya? O fue derrotado por Bruto en el 509 antes de Cristo. Tarquino tuvo que abandonar Roma junto con los etruscos y de esa manera, pues, los romanos lograron liberarse. Muy bien, pero dijeron, Junio Bruto y los demás dijeron, no, ya no hay que nombrar a un nuevo rey. Porque ¿qué pasa cuando una persona tiene el poder? Ese uno termina abusando del poder. ¿Qué hacemos entonces? Pues el poder hay que entregarlo no a una persona, sino a varias personas. Hay que distribuir el poder para evitar que se den abusos como los que había hecho Tarquino el Soberbio. Entonces, en esa idea, con Junio Bruto va a surgir una nueva organización política en Roma. ¿Cómo le llamamos? La República. La República. Entonces, acá no hay reyes. Acá nadie va a concentrar el poder total. Bueno, nadie excepto el dictador que ahora explicamos, ¿ya? Muy bien, ahí está. Entonces estudiamos ahora a la República Romana, que es el segundo periodo de esta historia. Ya sabemos que empezó cuando cayó Tarquino el Soberbio y va a terminar la República Romana cuando un personaje llamado Octavio se convierta en el primer emperador de Roma. ¿Ya? Ahí está la República, del 509 al 29 antes de Cristo. Cuando los romanos están viviendo esta etapa, en el Perú está la cultura chavín, está la cultura paracas. Ajá. Supongo que la cultura chavín lo han estudiado en Historia del Perú. O si no, lo van a hacer. Pues. ¿Ya? Muy bien. Veamos esto. A ver, se dice que la institución más importante de la política romana en tiempos de la República era esto. ¿Ya? El Senado romano. Ahí están sentados los senadores, esto nos recuerda pues a un congreso, ¿no? De nuestro tiempo. Están los senadores, bien vestidos, ¿no? Con sus trajes ahí, sus túnicas, ahí están. Y ellos eran los que tomaban las decisiones más importantes de Roma. No es un rey, es todo un consejo, ¿sí? Todo un consejo de patricios. Muy bien, ahí se daban pues grandes debates o hasta guerra sucia en la política. Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces, si no hay reyes en tiempos de la República, fue el Senado
quien tuvo más poder en esta etapa, el Senado. Pero no solo estaba el Senado. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Aquí está el Senado. Dice, los antiguos magistrados forman el Senado. Así es, como antiguos magistrados. Es decir, para llegar a ser senador, tenías que pasar por otros cargos de gobierno, ¿ya? Y ya llegabas a ser senador finalmente, si es que eras nombrado, ¿no? Obviamente. Así que por eso en el Senado veíamos gente de edad avanzada, ¿sí? Senado viene de eh, que la gente era pues de edad senil, es decir, eran ancianos, era un consejo de ancianos. No todos eran tan mayores, sin embargo. El Senado, dice, controla a los demás magistrados. Así es, fiscaliza. Como actualmente los congresistas fiscalizan a ministros o hasta el presidente, igual los senadores lo hacían con los cónsules y otros funcionarios del gobierno romano. Y todo lo que tenga que ver con la política exterior, ellos lo ven. Es decir, tratados de comercio, declaratorias de guerra, firmas de paz, de alianzas, todo eso lo ve el Senado romano. Muy bien. También habían asambleas populares, llamados comicios. Habían asambleas que reunían a patricios, habían asambleas que reunían a plebeyos. En estas asambleas se aprobaban las leyes y se elegían a los magistrados. ¿Ya? Entonces había una asamblea para elegir a un cónsul, había asambleas para elegir al tribuno, etc. Los magistrados, los funcionarios de gobierno, pues, elegidos por los comicios, dicen, ellos ejercen el gobierno. ¿Ya? Tenemos el cónsul, vamos a agrandarlo, tal vez no se ve bien. El cónsul dirige el ejército, en verdad eran dos cónsules, dos dirigían el ejército, habían pretores que administraban justicia, eran algo así como los jueces, los ediles eran como los alcaldes que administran las ciudades, tenemos a los cuestores, su nombre nos dice que ellos llevaban las cuentas, cuestores, administran el tesoro público, está el tribuno de la plebe, ¿ya? En un ratito mejor vamos a destacar el tribuno del plebe, ¿ya? Por ahora no. A ver, entonces, en tiempos normales, el poder en Roma, en tiempo de la República, estaba en manos de un senado, asambleas y distintos magistrados. Pero en un momento grave, por ejemplo, en medio de una guerra y están perdiendo, los romanos borraban todo esto. Los romanos elegían a un hombre llamado dictador para que tenga el poder absoluto. Cuando se nombra un dictador, todos los poderes de la asamblea, del senado, de los magistrados, pasan al dictador. ¿Está bien? Y el dictador, de esa manera, tiene el poder total, pero solo por 6 meses. Un tiempo corto, porque ellos temen darle el poder total a una persona por mucho tiempo, no vaya a ser que esta persona, pues, ya no abandone el poder, se perpetúa allí. Si el dictador fuera de por vida, sería un rey. Y no quieren que vuelva a la monarquía. Ellos rechazan a la monarquía. Muy bien, entonces, solo en situaciones excepcionales o de emergencia, se nombraba un dictador. Pasaban los 6 meses, el poder del dictador terminaba y el poder regresaba a los magistrados, a la asamblea y al senado. El dictador pues ya no tenía poder. Así, ellos organizaron la política. ¿Ya? Muy bien, pasemos a ver. Luchas plebeyas por la igualdad. Decíamos que al inicio los plebeyos no tenían los mismos derechos que los patricios. No, los plebeyos no podían ocupar cargos de gobierno. Los plebeyos pues estaban marginados. ¿Ya? Los plebeyos ¿qué hicieron? Pues lucharon, protestaron, así es. Quisieron los mismos derechos que los patricios. Una de sus primeras luchas fue la llamada Rebelión del Monte Sacro. ¿Qué ocurrió? A ver,
Los plebeyos, cansados de la marginación, decidieron irse de Roma. Se fueron. Como en esta imagen, hay plebeyos que se encuentran en el Monte Sacro, que está por este lado. Se fueron con la intención de crear su propia ciudad, lo cual no es fácil, pero lo hacían para presionar a los patricios, creemos. Los patricios al inicio dijeron, que se vayan, pero después vieron cuán necesarios eran los plebeyos, porque había muchos trabajos que los patricios no hacían. Los nobles, los ricos, pues hay cosas que ellos no van a hacer, ¿no? Porque sienten pues que no es de ellos, ¿no? O Roma estaría desprotegida sin los plebeyos. Los plebeyos también integraban las tropas. Necesitaban pues a los plebeyos para defender a Roma, ya que alrededor habían enemigos pues fuertes. Así que los patricios tuvieron que pedirle a los plebeyos que regresen. Los plebeyos aceptaron volver, pero con condiciones. Pidieron varias cosas. Estoy destacando dos. Uno, que a partir de ahora los plebeyos van a tener quien los defienda en el Senado o en la política romana. ¿Quién va a ser ese que lo va a defender? Pues el tribuno. Y como eran dos, mejor decimos los tribunos de la plebe. ¿Ya? Acá al costado encontrábamos que los tribunos de la plebe eran los que defendían los derechos de la plebe, los derechos del pueblo romano. ¿Y cómo lo hacían? Pues a través de un poder conocido como el veto, que aquí aparece mencionado, el veto. Ellos podían vetar cualquier decisión de cualquier autoridad romana. Imaginemos que en el Senado se está por aprobar alguna decisión que perjudique los intereses de los plebeyos. Entonces el tribuno, que ha estado allí escuchando, lo que puede hacer es vetar esa decisión. Y si él lo veta, esa decisión, eso que ha sido aprobado, queda anulado. Ese era su poder. El poder anular cualquier cosa que otra autoridad apruebe en ese momento. Esto ha sido 2 veces pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos, ¿ya? Cuando han preguntado por Roma, por el tribuno de la plebe. Ahí está, ¿no? Ahí está. Como que falta en la actualidad un tribuno de la plebe, un tribuno del pueblo actualmente, ¿no? Que tal vez pues defienda más o de una mejor forma nuestros intereses. Bien, otra cosa que también consiguieron los plebeyos con su huelga fue la eliminación de la esclavitud por deudas. De tal manera que todo plebeyo que se había vuelto esclavo porque no había podido pagar una deuda, ya ahora quedaba liberado, no a la esclavitud por deudas. ¿Sí? Actualmente, pues, ni siquiera hay prisión por deudas, a menos que sea una prisión por incumplimiento del pago de alimentos, pero es una excepción eso. La esclavitud por deuda fue eliminado y la prisión por deudas también más adelante. Muy bien, los plebeyos siguieron luchando, protestando, haciendo huelgas, ya haciendo actos de presión para que los patricios les fueran dando derechos, ¿ya? Muy bien, entonces poco a poco se fueron aprobando leyes. Leyes. Ese conjunto de leyes es lo que llamamos el derecho romano. ¿Y para qué estas leyes? Pues para ordenar a la sociedad. Muy bien, este derecho romano es el principal aporte cultural de Roma a nosotros. A nosotros. Eso no olvides, ¿ya? Eso ha sido pregunta también 2 veces de admisión de San Marcos, la ha preguntado Villarreal, la ha preguntado la UNI, etcétera. Pues el principal aporte. Uh-huh. Así es. ¿Cuál es el principal o los principales aportes de Grecia a nosotros? De los griegos a nosotros. Chicos, a ver, escriban. Lo vimos la semana pasada, por favor. A ver, la democracia.
muy bien. La democracia, correcto. Ahí está. Listo. Muy bien. Y si nos pidieran varias, pues, aportes, tenemos que agregar, pues, ¿no? La filosofía, eh, pues, la literatura, ¿no? En varias de sus ramas, varias ciencias, claro, ¿no? Mucha poesía, correcto. La misma historia. Recuerden que en Grecia es donde encontramos al padre de la historia, a Heródoto. Así es. ¿Ya? Muy bien. A ver, me están preguntando si Roma aportó la democracia. No, la democracia ya existía. La democracia nació en Atenas. Nació en Atenas. Que Atenas es un poquito más antiguo que esto que estamos viendo aquí. ¿Ya? Sí, los romanos eh, tomaron elementos de los griegos, inclusive leyes, formas de organización, inclusive, ¿no? No solo religión, filosofía, artes, también estas cosas. Así que el aporte o la democracia es un aporte griego, ateniense fundamentalmente. ¿Ya? De Roma su principal aporte es el derecho. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Y acá colocamos este símbolo, pues, de la justicia, ¿no? La balanza, porque debe haber equilibrio o debe buscarse eso, pues, entre dos que están confrontando y hay que aplicar la justicia con la fuerza, ¿no? Lo justo tiene que imponerse, ¿no? Como representa esa espada que tiene esta mujer, pues, en la otra mano. Bien, aquí tenemos ejemplos de las primeras leyes escritas que se aprobaron en Roma, como la ley de las 12 tablas. La primera, ¿ya? La importancia de esta ley de las 12 tablas es que aquí se consideraron como iguales ante la ley los plebeyos y los patricios. Así que decimos que en la ley de las 12 tablas, con esta ley, empezó este proceso de igualdad, ¿sí? De ser considerados iguales los plebeyos y los patricios. Muy bien. Con el tiempo, los plebeyos entonces serán ciudadanos también de Roma, ya que van a tener los mismos derechos que los patricios. La ley Canuleia. Esta ley permitió el matrimonio entre patricios y plebeyos, porque antes esto estaba prohibido. Se permite ahora que se casen gente de distinta clase social. Con esclavos sí no, pero sí entre plebeyos, que son la gente de clase baja, y patricios, pues la gente de la élite. Ahí está. Ahora, por más que la ley lo permita, que tu suegro rico te acepte era difícil, ¿no? Que tu suegro, que la familia patricia te acepte era complicado, ¿no? Complicado. Pero con los años van a aparecer plebeyos ricos, llamados caballeros o equites. Y ahí sí, los patricios podrían aceptar pues que su hija se case con alguno de estos hombres, porque tenían dinero. Y tal vez esa familia patricia había caído en desgracia, tal vez. La ley Licinia permitió que uno de los cónsules, eran dos los cónsules, los jefes militares, uno de los cónsules podía ser plebeyo. Entonces, de esa manera, se abre la posibilidad de que un plebeyo acceda a este cargo tan importante, el de ser cónsul de Roma, el de ser, pues, un jefe militar de Roma. Hay la posibilidad. Antes estaba imposible, ahora se abre una puerta por lo menos. Y si llegas a ser cónsul, puedes ser senador, porque se elegían para el Senado a aquellos que habían sido antes cónsules. Así que los plebeyos pueden, como actualmente cualquiera de nosotros puede llegar a ser presidente de la República del Perú. Claro que es muy difícil, ¿no? Hay que ganar una elección y se requiere dinero, tienes que ser conocido,
tienes que haber aportado, ¿no? A la sociedad antes para que se te reconozca, pero pues hay la posibilidad, ¿no? Cosa que en otros tiempos pues no había, ¿no? La ley Ogulnia permitió que los plebeyos ingresen a los colegios sacerdotales y de esa manera pues hayan sacerdotes plebeyos, cosa que antes no era solo para los patricios. Muy bien, guerras púnicas. A ver, ¿cómo fue que Roma pasó de ser un estado cualquiera a ser la primera potencia de la antigüedad? Pues a través de las guerras púnicas, ¿ya? Así se le conoce al enfrentamiento que tuvieron los romanos con los cartagineses. Como vemos en este mapa, ahí está, por acá vemos a la ciudad de Roma en Italia y vemos a la ciudad de Cartago. ¿Dónde queda Cartago? Queda, a ver si esto es Europa, esto es África. Queda actualmente en un país que se llama Túnez, en el norte de África. Los romanos le decían a los cartagineses, les decían punis. Punis significa fenicios, ya que la ciudad de Cartago había sido fundada por fenicios. ¿Y quiénes eran los fenicios? Eran grandes comerciantes y navegantes en el mar Mediterráneo. Por eso, como los romanos decían punis a los cartagineses, es que a estas guerras les llamamos guerras púnicas. Púnicas. ¿Ya, chicos? Hasta ahora estamos viendo varias guerras importantes. Las guerras médicas, las guerras del Peloponeso, ahora las guerras púnicas. A ver, chicos, háganme recordar qué ciudades se enfrentaron en las guerras, en la guerra del Peloponeso. ¿Mm? A ver, espero sus respuestas en el chat. ¿Qué ciudades se enfrentaron en las guerras del Peloponeso? Muy bien, Gabriela, muy bien. Atenas y Esparta. Así es. Así correcto. Zaira, ya, Tomaya, muy bien. Atenas y Esparta. Y al final, pues ganó Esparta, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿quiénes se enfrentaron? O una pregunta de admisión para la Universidad de San Marcos fue así, ¿no? ¿Ya? ¿Quiénes se enfrentaron en las guerras púnicas? Pues lo estamos viendo. Roma contra Cartago. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué se enfrentaron? A ver, si vemos el mapa, hay un mar que está separándolos, el mar Mediterráneo, ¿ya? Y en este mar hay un intenso comercio. Cartago domina ese comercio y se genera riqueza. Roma quiere controlar el Mediterráneo, ¿ya? Roma quiso dominar todo el Mediterráneo. Con el tiempo lo va a conseguir. Si vemos un mapa posterior, este de acá, si vemos este mapita, ¿qué nos damos cuenta? Que si esto es el mar Mediterráneo, toda esta parte blanca que está, ¿no?, en el centro, pues los romanos han conquistado todo ese territorio que está pintado en un rojo oscuro, todos los territorios alrededor del Mediterráneo. ¿Ya? Muy bien, todo empezó en esta parte, de Roma y Cartago, que se ubica acá. Van a pelear por el control del Mediterráneo occidental, que es esta parte. El Mediterráneo oriental es la parte de acá, donde está Grecia, Egipto y otros. ¿Ya? Muy bien. Vamos aquí. La causa de la guerra fue el control comercial del Mediterráneo occidental. Muy bien. Y Roma, por supuesto, está en proceso de expansión, quiere ser el número uno, para eso tiene que derrotar a Cartago, que es su principal rival. ¿Ya? Ahí está, tiene que vencer a Cartago. Listo. Fueron tres guerras, por eso hablamos en plural, guerras púnicas. Y las tres fueron victoria de los romanos, las tres. En la primera, Roma derrotó a los cartagineses en el mar. ¿Ya? Cartago tenía el control marítimo, pero los romanos
que en una ocasión encontraron una embarcación cartaginesa, pudieron imitar su tecnología y crear una marina que pudo a la larga derrotar a los cartagineses. Y con la victoria, Roma pasó a controlar las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia, como también el comercio en el mar Mediterráneo. Roma dominó el mar como consecuencia de la Primera Guerra. Segunda Guerra. Los cartagineses dijeron, no, vamos por Roma, vamos a destruirla. Y en la Segunda Guerra, los cartagineses tuvieron a un gran estratega militar, un gran estratega. El hombre que aparece aquí, ¿ya? Esta es una imagen de una película. El hombre que está acá sobre este elefante se llamó Aníbal, Aníbal Barca. Ahí está, ¿no? ¿Por qué sobre un elefante? Porque en el pasado se peleaba con elefantes. Este Aníbal fue a atacar a Roma con parte de sus fuerzas sobre elefantes de guerra. Ahí está, ¿no? Se peleaba pues en el pasado, ¿no? Muy bien. Entonces, la presencia de Aníbal, con su gran capacidad como estratega, le dificultó a los romanos la Segunda Guerra Púnica. Les dificultó. Casi pierde Roma la Segunda Guerra. Aníbal avanzó desde Hispania, ya hoy España, avanzó por tierra, porque el mar lo controlaban los romanos, y llegó a cruzar los Alpes, que son las montañas que se encuentran acá, para entrar a Italia. Cruzó los Alpes, muy difícil, peor pues con elefantes, tener que cruzar por desfiladeros, los elefantes se le murieron en el camino, pero Aníbal logró entrar a Italia, ¿ya? Y los romanos fueron a derrotarlo, pero a pesar que los romanos podían reunir tropas más numerosas, Aníbal logró vencerlos en varias batallas, en Tesino, en Trasimeno, en Canas. En Canas, Aníbal tenía como la mitad de hombres en comparación a los romanos. Y la batalla de Canas fue una victoria contundente de Aníbal sobre los romanos. Los romanos iban a perder esta guerra, ¿ya? Los romanos estaban pues con tal miedo en su ciudad y Aníbal se paseaba por la península italiana, ¿ya? Pues derrotando a los aliados de Roma o buscando que se unan a él. Aníbal estuvo a punto de tomar Roma. Si lo hubiera hecho, hoy no estaríamos estudiando Roma. Hoy estaríamos estudiando a Cartago, ¿sí? Y su imperio, y su primer emperador, Aníbal, probablemente, ¿no? Por, pero no ocurrió esto, porque Roma va a ganar. Muy bien, Roma tuvo también un gran general llamado Escipión. Escipión, que tenía el mando del último ejército romano, decidió no pelear contra Aníbal en la propia Italia. Era muy arriesgado. Una derrota más en suelo italiano, pues, y caían, ¿no? ¿Qué hizo Aníbal? Perdón, ¿qué hizo Escipión? Aprovechando que tienen el control marítimo, Escipión con los romanos fueron al África a atacar a los cartagineses en su mismo territorio, aprovechando que los guerreros de Cartago están en Italia. Entonces, ¿Cartago qué hizo? Le pide a Aníbal que regresen, disculpen, que regrese a África. Y así Aníbal tuvo que dejar la toma de Roma y regresó a África. Y aquí se encontraron los dos grandes, Escipión, el romano, y Aníbal, el cartaginés. La batalla decisiva fue la batalla de Sama. De Sama. Ahí está, ¿no? Muy bien. Esta vez los elefantes no le sirvieron a Aníbal. Los romanos habían aprendido ya cómo evitarlos, dando un paso al costado nada más. La táctica envolvente de Aníbal tampoco dio resultado. Ya Escipión había visto esta táctica
y sabía cómo contrarrestarla. Pelearon entonces en igualdad de condiciones y la victoria fue de Escipión. Escipión derrotó a Aníbal. ¿Ya? Muy bien, entonces para los romanos, pues Escipión ha sido un grande, ¿no? Ya que lo van a recordar, pues, ¿no? Como un héroe, pues, a Escipión, ¿no? Muy bien, la guerra siguió y los romanos tomaron Cartago, como todos los territorios que dominaba Cartago. Y así Cartago se volvió una provincia de Roma. Escipión regresó victorioso, habiendo conquistado parte de África. Por eso en la historia, ¿cómo se le recuerda a Escipión? Como Escipión el africano, por haber conquistado, ¿no?, partes de África. Ahí está, ¿no? También, como vieron otros Escipiones, había que diferenciarlo de una manera, ¿no? A este le llamaron el africano. Muy bien, pasó el tiempo y Cartago ya no era una amenaza militar, ya no, porque tanto su marina como su ejército habían caído. Pero Cartago seguía siendo una ciudad importante en los negocios, aún controlaba parte del comercio mediterráneo. Así que los romanos optaron por destruir Cartago completamente y a su gente los vendieron como esclavos. Cartago fue borrada del mapa. Así Roma acabó con su enemigo y mostró lo que era, ¿sí? Una ciudad muy poderosa que era capaz, ¿no?, de eliminar completamente a sus principales enemigos. Muy bien, esto no fue suficiente. Roma se lanzó contra otros pueblos en Hispania, en las Galias, y va a llegar también a Grecia. ¿Sí? En ese tiempo Grecia estaba dominada por Macedonia, pues los romanos derrotaron a los macedonios. Los romanos conquistaron Grecia. Ya no era, claro, la Grecia de antes. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los atenienses, los espartanos que ganaron a los persas? Eso ya había terminado, ya habían pasado, ¿cuántos años? Ya unos 300 años habían pasado. Esparta ya había sido derrotada, Tebas también, perdón, Atenas también. Así que los romanos dominaron esas zonas. Ah, pero al dominar a los griegos, los romanos se enriquecieron con la filosofía, las ciencias, las artes, la cultura griega en sí, que lo asimilaron con más fuerza ahora de los griegos. Por eso decimos que la cultura romana se parece mucho a la cultura griega, ¿sí?, ya que los romanos asimilaron la cultura griega. Aquí está eso. En consecuencia de la expansión, acá mencionamos que Roma asimiló la cultura griega. También que Roma se convirtió en la primera potencia, ¿ya? Incapacidad del gobierno central de administrar un extenso Estado. En efecto, cuando se organizó la República, se organizó para una Roma pequeña, pero ahora Roma ha crecido, ¿ya? Se ha multiplicado por 10, por 20 su territorio. Entonces, el gobierno central va a tener problemas para administrar tremendo imperio. La República, la organización se va a mantener en la capital, en el centro, pero en los alrededores las cosas van a ser diferentes. Bien, como ahora están dominando el Mediterráneo, van a crear un imperio comercial allí. Y como con el tiempo el Mediterráneo va a ser un mar dominado completamente por los romanos, ellos van a llamarle al mar Mediterráneo Mare Nostrum, es decir, nuestro mar, un mar romano. ¿Ya? Acá tenemos un escudo de la República Romana, ¿ya? Y las iniciales que significan, pues, el Senado y el pueblo romano, lo cual nos indica que estamos en tiempos de la República. Bueno, hay una corona allí, pero no ejercida por un rey o un emperador, sino por el Senado y el pueblo romano. Bien, como ahora hay un comercio dinámico que Roma domina, pues muchos plebeyos llegaron a hacer fortunas, a hacerse ricos. A esos ricos de origen plebeyo le llamamos caballeros o equites. A diferencia de los patricios,
cuyo negocio era otro, decíamos, ¿no? El ser dueño de enormes tierras. Muy bien, Roma había logrado reunir ejércitos de gran número de patricios y de plebeyos porque el Estado romano había ofrecido, aparte de la paga, darle tierras a los victoriosos. Pero cuando se lograron estas victorias y Roma tenía un montón de tierras, a esas tierras conquistadas se le llama ager publicus, el Estado romano entregó tierras, pero solo a la élite, solo a los patricios, no a la plebe, que a pesar, ¿no?, de todo habían participado también en las guerras. Entonces, mientras los patricios ahora eran más ricos debido a que habían recibido grandes tierras y esclavos, los plebeyos, al no recibir las mismas tierras, ahora se habían empobrecido, ya que estos habían tenido que dejar sus casas, sus pequeñas tierras, sus pequeños negocios para ir a la guerra, y ahora que han regresado sin tierras, ven pues que eh, lo que antes hacían, pues ha fracasado y que han quedado más pobres que antes. Ese descontento de la plebe por este desigual reparto de la riqueza, pues va a provocar que los plebeyos se levanten nuevamente. Y ya no tanto por derechos, porque ya lo habían conseguido, sino porque les den los frutos de las guerras, las tierras. ¿Ya? Pero los patricios dijeron no. Entonces, esto va a terminar inclusive en guerras entre ellos, patricios contra plebeyos. Muy bien. También sabemos que las guerras permitieron que Roma cuente con un gran número de esclavos, gran número de esclavos. Entonces decimos que en tiempos de Roma se vivió el auge del sistema esclavista. Pero el gran número de esclavos, como también la explotación de estos, va a generar que los esclavos se rebelen. Como vemos acá, la rebelión del gran Spartacus, o Espartaco en nuestro idioma. ¿Ya? En el otro salón me decían, ah, profe, Sportacus, Sportacus. Obviamente no, ¿no? Es Spartacus. Muy bien, ahí está. Ahora, los romanos difundieron sus cosas, su cultura, a los pueblos dominados. De tal manera que el latín que ellos hablaban va a llegar también a los pueblos dominados. El latín se difunde por Europa. El derecho romano también se difunde, de tal manera que las leyes romanas van a ser aplicadas también a otros pueblos conquistados por ellos. Ya, muy bien. Entonces, a eso le podemos llamar romanización, cuando la cultura romana se impone, pues, a los pueblos dominados por ellos. Así es, así como nosotros vivimos, pues, una hispanización, digamos, ¿no? Cuando los españoles, los hispanos, pues, nos dominaron tiempo atrás. O una occidentalización, ¿no? Cuando en sí, pues, toda la cultura occidental se trasladó por esta parte del mundo. Muy bien. Aquí tenemos a dos hermanos llamados Graco, Tiberio y Cayo Graco. Ellos lucharon por la reforma agraria. ¿Qué es eso? La reforma agraria. ¿Recuerdas el problema de la tierra? Que le habían dado tierras a los patricios, pero no a los plebeyos. Pues una ley de reforma agraria que buscaba que se dé un nuevo reparto de la tierra, donde se incluyan en el reparto de las tierras también a los plebeyos, también a los plebeyos. Entonces, Tiberio Graco fue nombrado tribuno de la plebe, defensor plebeyo, y promovió la ley de reforma agraria. Muy bien, ¿a quienes no les gustó esto? A los patricios, porque ellos habían sido beneficiados con las tierras, y esta ley de reforma agraria planteaba pues que se iba a limitar, se iba a reducir las tierras de los patricios y el resto pues se iba a repartir entre la plebe. Los patricios no aceptaron y terminaron asesinando a Tiberio Graco. ¿Ya? Años después, su hermano menor, Cayo,
asumió también el cargo de tribuno de la plebe y también luchó por la reforma agraria, como también por una ley frumentaria que buscaba abaratar el precio del trigo para que los plebeyos puedan pues eh, consumirlo de una mejor forma. El trigo es el alimento más importante, ¿no? Con eso se hacía el pan. Muy bien, pero también los patricios fueron tras Cayo Graco. Así que los patricios eliminaron a los hermanos Graco, que eran la esperanza de los plebeyos. Tras la muerte de los hermanos Graco, se levantan los plebeyos en armas. Y así empezaron las guerras civiles entre patricios y plebeyos. ¿Ya? Muy bien. Detrás de estas guerras también aparecieron dos partidos políticos, el senatorial y el popular. Esto fue una pregunta no hace mucho de la Universidad de San Marcos. ¿Ya? ¿Cómo se llamaron estos partidos? A ver, en el partido senatorial, u optimate, se encontraban patricios conservadores. Es decir, aquella élite, aquella nobleza que no querían cambios. Cuando plantearon lo de la ley de la reforma agraria, pues ellos dijeron no, no a la reforma agraria, rechazaron las reformas. ¿Por qué? Ellos estaban bien, ya que ellos habían sido beneficiados con el poder económico y político. En cambio, en el Partido Popular también habían patricios, pero patricios que sí estaban de acuerdo con hacer reformas, ¿ya? Y de esa manera conseguían el apoyo de los plebeyos. Y con ese apoyo, los patricios esperaban que en esas asambleas su gente sea elegida para ocupar pues, los cargos principales. Así que tenemos a los populares y a los senatoriales u optimates, los dos grupos políticos principales en este tiempo. Muy bien, en una primera guerra civil, Sila derrotó a Mario. Luego de esto vino la rebelión de Spartacus, de Espartaco mejor, ¿no? Para que no lo confundan con Sportacus de Lazy Town, como me dijeron en el otro veranito. Este hombre fue un gladiador, fue un esclavo. Los romanos lo capturaron y lo convirtieron en esclavo. Él era un hombre libre. Hay una serie, ¿no? Donde dicen que mataron a su esposa. Pues este hombre tenía gran capacidad de lucha, así que lo entrenaron para que sea un gladiador, ¿ya? Y fue un campeón, pues, entre gladiadores. Eh, pero cierto día él se sublevó contra Roma. Claro, era un esclavo, ¿no? Tenía que matar para seguir viviendo, ¿no? Y junto a otros gladiadores, ¿sí? Como se ve en esta imagen que saqué de la serie, pues, Espartaco, donde aparece, pues, otros gladiadores como Crixus, como Gannicus, pues, se rebelaron. Y miles de esclavos se sumaron a la rebelión. Imagínate 50.000 esclavos levantados en Italia por su libertad. Esto fue problema para Roma, los esclavos. Pero Roma fue más fuerte. Al final, los grandes ejércitos romanos se impusieron. Espartaco fue derrotado, fue asesinado, los rebeldes fueron eliminados, ¿ya? Pero fue pues una rebelión que nos decía pues que los esclavos lucharon, ¿no? Por su libertad, por no ser explotados, ¿no? Muy bien. Craso fue el que derrotó justamente a Espartaco. Craso, un hombre muy rico, el más rico de Roma en ese momento. Él era un caballero. Pompeyo fue un gran general que se llevó el crédito de la victoria sobre Espartaco. Pero Pompeyo, Craso y Julio César se unieron en un pacto conocido como el primer triunvirato. Un pacto de tres personas importantes en ese momento en Roma. Estaba Julio César, que era un hábil político y representante del Partido Popular. Estaba Pompeyo, ya un general muy respetado, un héroe de Roma. Él era del partido senatorial. Y Craso, ya un hombre muy rico, mucho dinero, pues representaba a los caballeros.
a los ricos comerciantes. Entonces, esta unión es el primer triunvirato, ¿ya? Entonces tenían que reunir prestigio, ¿no? Conocidos, dinero, para poder, pues, juntos buscar ocupar los principales cargos en la República Romana. Así pasa en la actualidad también. Hay gente que tiene mucho dinero, pero que en política van a fracasar porque no tienen carisma, porque la gente los considera mal o tienen delitos que están siendo investigados. Buscan a alguien, pues, que sí tenga fama, ¿sí? Y se unen con él, ¿no? Entonces, pues, esa unión puede terminar, pues, en el beneficio de ambos, ¿no? Eso también está ocurriendo en nuestra política, ¿no? Ya, pero aquí, este primer triunvirato tuvo entonces éxito y llegaron a ocupar importantes cargos estas personas. San Marcos nos preguntó en una ocasión, ¿cuál fue la razón, cuál fue el objetivo del primer triunvirato? Pues decimos que el objetivo fue tener el control político por parte de estos hombres y terminar con las guerras civiles. Recuerda que antes había producido una guerra civil y el que ellos pertenezcan a distintos grupos políticos nos indica justamente un deseo de poner fin al enfrentamiento entre populares y senatoriales. Muy bien. Mientras Craso fue mandado a Mesopotamia a conquistar ese territorio y murió en esa campaña, Julio César fue enviado a las Galias, que actualmente es Francia, y Julio César demostró capacidad allí y conquistó a los galos. Incorporó las Galias, hoy Francia, a la República Romana, al poder romano. Este hombre, Julio César, que se había convertido, pues, en un, entre comillas, dios de Roma, así los veían a los héroes, a los grandes victoriosos como dioses, Julio César decidió aprovechar esa fama y esa capacidad militar que tenía para tomar el poder total. Así que Julio César decidió regresar a Roma, pero para tomar el poder. Con los hombres que le habían ayudado en la conquista de las Galias, Julio César avanzó por Italia. ¿Quiénes le salieron al frente? Pues el Senado y Pompeyo, que era un excompañero de la alianza, ¿sí? Pompeyo. Entonces, Julio César se enfrentó a ellos. A esto le llamamos una segunda guerra civil, que al final fue ganada por Julio César. Derrotó Pompeyo, el Senado, derrotado, tuvo que entregarle todos los poderes a Julio César. ¿En qué se convirtió Julio César? ¿En rey? ¿En emperador? No. Julio César va a ser el dictador. Así que tenemos ahora la dictadura de César. Ahí está, ¿no? ¿Cuántos Césares se habrán llamado así en honor a este personaje, ¿no? O Julio también, ¿no? Ahí está, César. Muy bien. Más adelante los emperadores van a hacerse llamar también César, en recuerdo, pues, al gran Julio César. Muy bien. Julio César fue un gran conquistador, pero en Egipto fue conquistado por una mujer, Cleopatra. Cleopatra era la reina de Egipto. Ella quería deshacerse de su esposo, que era el faraón Ptolomeo, y necesitaba quien la apoye. Y llegó en ese tiempo Julio César a Egipto, buscando a su enemigo Pompeyo, que fue asesinado en Egipto. Cleopatra y Julio César se volvieron aliados. Bueno, la alianza se dio, pues, debido a una relación amorosa entre ellos, ¿sí? Cleopatra, pues, ya con el viejo Julio César formaron una alianza. Inclusive ella quedó embarazada y tuvo a Cesarión, como se le conoció al hijo, entre ambos. Cleopatra se convirtió en la faraona al deshacerse del anterior faraón, ¿ya? Y pues aliada de Roma, donde ahora Julio César es el que tiene el poder total.
Muy bien. Julio César hizo reformas en Roma. Repartió tierras que habían sido pedidas, ¿recuerdas? Convirtió en ciudadanos, es decir, dio derechos a aquellos que vivían en Italia, pero que no eran romanos. También reformó el calendario al incorporar el calendario egipcio a Roma. A ese calendario se le llama Juliano en honor a Julio César. Y hasta ahora se usa el calendario juliano en algunos países. Muy bien. Por cierto, en el calendario, un mes tuvo el nombre de este hombre, Julio. Más adelante, el emperador Augusto también, ¿no? Su nombre va a quedar en uno de los meses, ¿no? Agosto. Pero Julio César no pudo gobernar mucho tiempo. Su dictadura no fue tan larga porque va a ser asesinado. ¿Quiénes lo van a matar? Acá en esta imagen vemos a senadores. Julio César un día fue al Senado, lo habían invitado. Los senadores aparentaban pues obedecer al dictador, pero lo habían planeado. Un hombre llamado Marco Bruto, ¿ya? Y otros senadores habían organizado el asesinato de Julio César. Cuando este llegó, ¿ya? En un descuido, los senadores saltaron sobre él con puñal en mano, como en la imagen, y lo atacan, pues le dan un montón de puñaladas, 23 puñaladas, hasta matarlo, ¿no? Marco Bruto, pues era, ¿no?, uno de estos asesinos. Marco Bruto había sido adoptado por Julio César, ¿ya? No se sabe si es verdad, pero pues cuentan que cuando Julio César vio acercarse a Marco Bruto con su puñal, pues Julio César le dijo, hijo mío, ¿tú también? Preguntándose, ¿no?, por este hombre, ¿no? Y Marco Bruto pues lo apuñaló, ¿no? Así habían asesinado al dictador Julio César. ¿Por qué habían hecho esto los senadores? Porque creían que si no hacían algo, era el final, pues, de la República Romana, porque un solo hombre tendría el poder total. Para los senadores, este Julio César quería ser un rey déspota, como había sido Tarquino el Soberbio, pues, en el pasado, ¿no? Lo mataron. Muy bien, pero tras su muerte, tres hombres cercanos a Julio César se unieron. Octavio, un hijo adoptivo de Julio César, Marco Antonio y Lépido, que eran generales de Julio César. Ellos formaron el segundo triunvirato y ellos derrotaron a Marco Bruto y a los demás senadores y tomaron el poder. Estos tres hombres nuevamente. A la larga se pelearon. A Lépido lo excluyeron de la alianza y Octavio y Marco Antonio se terminaron peleando por el poder absoluto. A esto le llamamos la Tercera Guerra Civil. Octavio contra Marco Antonio. En ese tiempo, Marco Antonio estaba involucrado sentimentalmente con Cleopatra, ¿ya? Como aparece pues en esta imagen, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien, pero a pesar de la alianza entre Cleopatra y Marco Antonio, Octavio fue el ganador de esta guerra civil en el combate de Accio o Actium. Esta victoria y el posterior suicidio de Marco Antonio y también de Cleopatra, pues marcó el poder de Octavio. Octavio se convirtió en el nuevo amo de Roma. Octavio tomó el poder total. Se va a convertir en el primer emperador de Roma, ¿sí? Después de esta victoria y de la toma de Egipto. Octavio da inicio entonces al periodo del Imperio Romano, pero como emperador es más conocido como Augusto. Augusto. Así que acá tenemos el imperio y el primer emperador fue Augusto. Ahí está. Muy bien, chicos. Hemos llegado entonces a la última etapa de la historia romana. Estamos un poquito cansaditos seguramente y con hambre. Yo también estoy acá oliendo el almuerzo.
pero hay que terminar. A ver, tercer periodo de la historia romana, el imperio. Desde que Octavio tomó el poder como emperador hasta que Roma fue tomada por extranjeros llamados bárbaros. Este imperio, pues vemos, duró unos 500 años. Al imperio lo dividimos en dos partes, el Alto Imperio y luego vamos a ver el Bajo Imperio. El Alto Imperio es la etapa de esplendor del Imperio Romano. En cambio, el Bajo Imperio va a ser la etapa de decadencia. En este tiempo del Alto Imperio, los emperadores tenían un título, el de princeps, primer ciudadano, o príncipe sería en castellano, ¿no? Para nosotros. Por eso, a este tiempo también le podemos llamar principado. Y los príncipes o emperadores, ellos mantuvieron el Senado, las asambleas, los cónsules, los tribunos, mantuvieron las instituciones de la república para aparentar que esto seguía siendo una república, que esto seguía siendo pues una administración de todos. Sin embargo, el emperador concentraba el poder. Estas instituciones no eran tan poderosas como en el pasado. ¿Ya? Muy bien. Augusto fue el primer emperador. Después de 3 guerras civiles que se vivieron en los años anteriores, ahora ya no hay guerra civil. Durante el largo reinado de Augusto, que duró casi 50 años, no se dio otra guerra civil. Por eso, a este tiempo le llamamos el de Pax Romana o Pax Augusta, en honor a él. Pax lo traducimos como paz. No es muy difícil pasar del latín al castellano, ¿no, muchachos? Será porque el castellano se originó a partir del latín, del idioma romano, ¿no? Ahí está. O sea, ¿qué le llamamos como la Pax Romana? Pues a un periodo de estabilidad política interna. A diferencia de antes, en que habían guerras civiles, ahora hay estabilidad. Así es. Si no recuerden, pues, al Perú hace un par de meses, cuando había inestabilidad, ¿sí? La gente salió a protestar, pues, no sabíamos si Vizcarra aún era presidente, Merino tomó, luego Sagasti, pues era un caos, y ahora ya hay estabilidad en estos momentos. En la política, ¿no? En la salud, pues sí estamos muy complicados en este tiempo, ¿no? Chicos, sigan cuidándose, ¿sí? Si ustedes se cuidan, van a cuidar pues a sus padres, sus abuelos, que tal vez son posibles víctimas, ¿no? Tal vez ustedes, ¿no? A cuidarnos. Yo vivo encerrado pues en mi casa, salgo muy poco, porque hay gente pues en mi casa que si le da el COVID podrían fallecer, ¿no? A cuidarnos. A ver, entonces fue un periodo de estabilidad, ¿ya? Y cuando hay estabilidad hubo crecimiento económico, cultural, así es. En este tiempo en que gobernaba Augusto, Octavio, vivieron en Roma grandes artistas, grandes poetas, escultores, filósofos, etcétera. Por eso a este tiempo le llamamos el siglo de Augusto, es decir, un siglo de oro de la cultura romana, así como existió un siglo de oro también en Grecia, llamado el siglo de Pericles. En Roma existe el siglo de Augusto, ¿ya? Con un gran desarrollo cultural. Y el Estado apoyó a los artistas en esta época. Augusto tenía un asesor llamado Mecenas que se encargó de apoyar a los artistas. Por eso en el futuro, a todos aquellos que apoyen a los artistas, se les va a llamar mecenas, en recuerdo a este personaje. Muy bien, aquí tenemos una escultura de el emperador Augusto u Octavio, posiblemente el más grande de los emperadores que tuvo Roma. Otros emperadores, a ver, repito, porque el tiempo nos gana. A ver, con Tiberio, en tiempo de Tiberio, que fue el segundo emperador, se produjo la crucifixión de Jesucristo. ¿Sí? Por acá
donde está Jerusalén, en cercano Oriente, Jesús, después de haber predicado una nueva fe, terminó siendo crucificado por orden de Poncio Pilatos, un gobernador romano en esa zona. Pero Poncio Pilatos no era el emperador, ¿ah? Él era un gobernador. El emperador era Tiberio, en Roma. Muy bien, pero la crucifixión de Cristo más bien da inicio a esta nueva fe llamada el cristianismo. Y a través de sus apóstoles irán ellos predicando lo que había dicho Cristo y que éste había resucitado, ¿no? Y así el cristianismo surgió en tiempos del Imperio Romano. Los romanos por ahora no aceptan esta fe. Ellos tienen una religión politeísta, ¿sí? Con Júpiter, con Marte, con Venus y otros planetas, pero con el tiempo fueron asimilando el cristianismo y creyendo en un solo Dios con el tiempo. A ver, en estos tiempos gobernó también Calígula, el tercer emperador. Él era un emperador, pues, déspota, un loco. Cuentan que Calígula nombró a su caballo, a Incitatus, como le llamaba, nombró a su caballo cónsul, cónsul, jefe militar, y después senador. ¿Cómo un caballo va a ser nombrado senador? Calígula estaba loco. Calígula era un asesino, era terrible para el imperio. Sus hombres que debían de protegerlo, los pretorianos, que eran algo así como, eran la guardia personal, eran como sus guardaespaldas, pues, fueron los que lo mataron, ¿ya? Y mataron a sus parientes, no a todos. Claudio era tío de Calígula, a él le dieron el poder. Claudio fue el siguiente emperador. Y en tiempos de Claudio se realizó una nueva conquista. Se conquistó esta isla, que está acá al norte de Europa, que ellos llamaban Britania, Gran Bretaña. A esta parte nosotros le llamamos Inglaterra, actualmente, ¿no? Muy bien, entonces Roma seguía creciendo en tiempos del Imperio Romano. Bien, a Claudio luego lo asesinó, lo envenenó su esposa, Agripina, para que el hijo de Agripina gobierne, Nerón. ¿Ya? Nerón. Y Nerón era otro desequilibrado. Cuentan que mandó matar a su madre, a la que le dio el poder, ¿no? Y tras esto, pues Nerón se desequilibró más. A él le atribuyen el incendio de Roma que se dio en ese tiempo, que él habría mandado quemar la ciudad de Roma. Y le echó la culpa a los cristianos que ya estaban presentes en la ciudad, consiguiendo pues fieles entre los sectores más pobres, esclavos, plebeyos, inclusive algunos nobles, ¿no? Patricios. Muy bien, en ese tiempo, con el inicio de las persecuciones contra los cristianos, que eran echados a los leones, como en las películas, en efecto eso llegó a ocurrir, fueron ejecutados dos de los líderes más importantes del cristianismo, Pedro y Pablo. ¿Sí? Pedro y Pablo. Ahí está, ¿no? Pedro fue el principal apóstol, ¿no? El de los 12 que Cristo tuvo, ¿no? Ahí está. A Nerón también lo van a matar. Vinieron otros emperadores, como Vespasiano. Vespasiano es el que mandó construir esto, ¿no? El Coliseo romano. El Coliseo es una obra del imperio. ¿Ya? Ya sabemos que en su interior ya se daban espectáculos de lucha entre gladiadores. Los gladiadores son esclavos, ¿no? Entrenados para que brinden estos espectáculos que divierta a la gente. Así es. Ya en tiempos de Tito, su hijo, se inauguró el Coliseo y fueron varios días de lucha entre los mejores gladiadores pues, de todo el imperio, entrada gratuita, pues hasta les daban pan para que puedan quedarse todo el día allí, pues eh, qué tiempos, ¿no? En que los políticos le daban a la gente pan y circo, o pan y coliseo, ¿no? Diversión y comida suficiente para el pueblo, creían los emperadores. Eso no era suficiente. Destacamos también a Trajano, quien logró la máxima expansión del imperio, y eso lo vemos en el mapa.
Ahí está el imperio, desde Britania hasta Egipto, desde España y Portugal actuales hasta Mesopotamia. Trajano logró las últimas conquistas, por acá en Dacia, por aquí en Mesopotamia. Este fue el mapa más grande que tuvo el Imperio Romano. ¿Ya? Ahí está, el más grande. Con el tiempo irá perdiendo territorio. Con el tiempo, pues va a desaparecer este imperio. Adriano estableció los limes o líneas fronterizas del imperio, construyendo murallas en varias partes de las fronteras. Caracalla o Caracalla le dio derechos a los hombres libres del imperio que vivían fuera de Italia. Acá vemos también otras obras. Vemos acá un templo importante de los romanos llamado el Panteón. Por acá vemos un arco del triunfo que lo construyó Constantino. En un arco, se construyó un arco para grabar en él alguna victoria del pasado para que esto quede en el recuerdo de todos, para que todos recuerden pues esa victoria, un arco del triunfo. O también se podía grabar esa victoria en una columna, como lo mandó a hacer el emperador Trajano. Estas obras todavía están, podemos verlos todavía. El acueducto Segovia se encuentra en España. Un acueducto es un canal que se encuentra en la parte superior, por donde se traslada agua de los ríos hasta la ciudad, para que tengan agua directamente los romanos. Muy bien, y podrían luego construir una terma, calentar esa agua y tener un baño público, como en esta terma de Caracalla. Ahí está, ¿no? Entonces son obras romanas de este periodo. El Bajo Imperio, la última parte, muchachos, es cuando ya el imperio entra en crisis por tantas peleas internas, porque ahora habían menos esclavos para seguir generando riqueza, ya que Roma no capturaba más esclavos, ya que no habían más guerras de expansión, y al no haber guerras de expansión, tampoco había más botines, más oro que tomar, y el Estado romano ahora tenía recursos insuficientes para poder para poder cubrir tantos gastos que Roma tenía. En el Bajo Imperio destacamos a Diocleciano, quien estableció la tetrarquía, es decir, dividió el Imperio Romano en 4 partes. Tetra significa 4. Fue una reforma que a la larga fracasó. Constantino, pues, es el que le dio libertad o tolerancia religiosa a los cristianos. Él deja de perseguir a los cristianos a través del Edicto de Milán. Y aquí vemos a Constantino con líderes cristianos, ahora juntos, y en este tiempo se va a organizar la Iglesia Católica, la primera iglesia cristiana. Constantino fue el primer emperador también que se bautizó como cristiano. Y así muchos otros lo van a hacer. ¿Ya? Con el tiempo, la mayoría de romanos se había vuelto cristiano ya. Teodosio, un emperador posterior, estableció que el cristianismo era a partir de ese momento la religión oficial del imperio. El imperio se había vuelto cristiano. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Y como los bárbaros eran los pueblos que Roma no conquistó, aquellos que vivían fuera de las fronteras, acá vemos a bárbaros llamados germanos, como comenzaron a invadir. Teodosio decidió dividir el imperio en 2 partes. El imperio romano de Occidente, con capital Roma, y el imperio romano de Oriente, con capital Constantinopla, ciudad que había fundado Constantino. Muy bien, con el tiempo los germanos invadieron completamente el imperio romano de Occidente. Llegaron a tomar la misma ciudad de Roma, en este tiempo pues de crisis. Ahí está. Robústulo fue el último emperador que tuvo Roma. Él fue derrocado por Odoacro y sus bárbaros érulos, quienes tomaron Roma. Pero el imperio de Oriente siguió existiendo todavía 1000 años más. Pero la Roma que hemos conocido, la ciudad en sí, había caído ya. Bien, muchachos. Vamos a terminar
resolviendo esta práctica, la dirigida, ¿ya? Sobre Roma. A ver, muchachos. ¿Ya? Si quieren, ponen el micro y nos ayudan con la respuesta. A ver, ciudad que se ubicó en el Lacio, junto al río Tíber, en la península itálica. Pues la única que está aquí es Roma. Claro, por supuesto, Pachas. Roma. Ahí está. Dos. A ver, el sector social y mayoritario en Roma, que antes del periodo imperial luchó contra los patricios en guerras civiles para conquistar derechos. Para conquistar derechos. Ah, serían hombres libres, pero discriminados. Pues, ¿quiénes serían? Por supuesto, Zaire, Estefano, correcto. Los plebeyos. Muy bien. Tres. ¿Cuál es el orden correcto? Lo último es el imperio. Lo primero es la monarquía. Así que la respuesta, correcto, ¿ya? Así es, ahí están. Los chicos han contestado. Chávez, Ailín. Muy bien. La de monarquía, república, imperio. Cuatro. Mm, ya, la pregunta es, ¿qué función tenían los tribunos de la plebe? Los tribunos de la plebe. Ujú. A ver, ellos tenían un poder, el veto, el poder anular lo que el Senado ya ordenaba, establecía, si perjudicaba a la plebe. Así que marcamos dedito. El derecho romano es una consecuencia de, recuerda, dijimos que los plebeyos se habían rebelado para conseguir, pues, igualdad de derechos con los patricios. Y los patricios tuvieron que emitir leyes. Y a través de eso fue creándose el derecho romano. ¿Cuál es la respuesta aquí? Mm, la respuesta sería la última, ¿ya? Correcto, Sarelli, ¿ya? Gabriela. Los enfrentamientos políticos y sociales entre patricios y plebeyos. 6. ¿Cuál es la principal consecuencia de las guerras púnicas? A ver, Roma venció a los cartagineses y qué más. La respuesta sería, a ver, hegemonía romana en el comercio del Mediterráneo. Claro, Roma ahora va a tener el dominio sobre el comercio en el Mediterráneo al vencer a Cartago. Correcto, Kevin, Chávez, ¿no? Saori, Zaira, correcto. La A. 7. A ver. Ya, lo que nos preguntan es que Roma dice, absorbió características culturales de un pueblo en especial. ¿De qué pueblo? Ajá, Tomaila, muy bien, Gabriela Gómez, correcto. Los griegos. 8. A ver, nos hablan qué originó las protestas populares. Ya, dice que luego de las grandes conquistas, la gente del pueblo, los plebeyos, pues protestaron. ¿Recuerdas por qué protestaron luego de la gran expansión? Porque no les dieron las tierras que habían conquistado. Muy bien, entonces, ¿qué decimos como respuesta? Muy bien, Tomaila, Kevin, de acuerdo con ustedes, la B, que la clase alta se había enriquecido enormemente, en cambio la clase baja, los plebeyos, pues estaban mucha distancia socioeconómica con nosotros, así que se rebelaron, así es. Muy bien, 9. ¿Qué nos preguntan? A ver, ¿en qué tiempo aparecieron Sila, Julio César, Pompeyo, Marco Antonio, Octavio? ¿En tiempo de las invasiones bárbaras? No. En tiempos de, correcto, Vargas, ¿no? Saori, en tiempos de las guerras civiles, de las violentas guerras civiles. Puede ser los triunviratos, pero no todos estuvieron en triunviratos, como Sila y Mario no fueron parte de triunviratos. ¿Quién fue el primer emperador romano? El primero fue, bueno, se llamaba Octavio originalmente. De allí se hizo llamar Augusto o César Augusto. Correcto, Zaira. La C. ¿Ya? Y el emperador con la mayor expansión fue Trajano.
Ujú. Trajano, correcto. Gómez, Trejo, muy bien. La C. La 11. La Iglesia Católica, es decir, los cristianos o católicos, ya no fueron perseguidos a partir de un emperador. ¿Quién era ese emperador que dejó de perseguir a los cristianos y se convirtió en cristiano inclusive? Correcto, la de Constantino. En la 12 nos preguntan por otro emperador que fue el que convirtió la religión cristiana en la religión oficial. Lo hemos dicho hace poquito. ¿Quién era ese? Correcto, Navarro, Tomaila, muy bien. Teodosio. Así es, Estefano Teodosio. El último gobernante del Imperio Romano Occidental, el último emperador de Roma. ¿Quién fue? El último fue muy bien, Saori, Willy, Trejo, muy bien, Rómulo Augustulo. Así es. Factor externo, es decir, algo que provino de afuera, que tuvo relación con la caída del Imperio Romano. Pues el ataque de los bárbaros, por supuesto. Ahí está. Y finalmente, la 5. Esta imagen lo vimos. ¿Qué es esto? ¿Una terma? ¿Un foro? ¿Un arco? ¿Un coliseo? ¿Qué es esto? Un arco, ¿ya? Que lo mandó construir Constantino para que se recuerde una victoria que él tuvo en su tiempo. La C, correcto. Muy bien, chicos. Entonces, ahí está. Después vienen ya las preguntas domiciliarias que ustedes lo hacen y lo resolvemos juntos la próxima semana. Listo, chicos. Entonces, sería todo. Que tengan muy buenas tardes. Cuídense también, chicos. Cuídense.